Hola, Dios les bendiga. Como iglesia es una bendición poder llegar a ustedes una vez más, esperando que esta hermosa palabra del Señor sea sembrada en vuestros corazones y que lleve mucho fruto. Vamos a continuar con la segunda parte del Salmo 19. Estaremos meditando en los versículos del 7 al 14 que tratan sobre la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios tiene un valor incomparable que nos lleva por un camino de obediencia a conocerle y acercarnos más a Él. En estos versículos aprenderemos más sobre la ley de Dios y su relación directa con nosotros. Para comenzar, debemos comprender que la ley nunca nos obliga a cumplir con una función para la cual no ha sido diseñada. La ley de Dios es absoluta, cumple todas las funciones. Dios en su infinita misericordia nos capacita a través de las Escrituras para obedecerle. La ley es un hermoso regalo del Señor. No es un látigo divino para castigarnos. Las consecuencias o el resultado de nuestra obediencia son nuestra libertad. Que hoy aprendamos un poco más de cómo ser libres en el Señor. Hay un sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han creído. Una vida de felicidad al lado de Cristo por la eternidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Ahora es tiempo de buscarle. Otro día, tal vez sea tarde. No desprecies la oportunidad. Hoy Cristo te brinda la felicidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida. Vives enfrascado en los problemas de hoy. Solo tu dinero, tu trabajo y tu placer ocupan tu quehacer, tu quehacer. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras.
En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra sus ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La importancia de la Biblia en nuestra vida. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante aún que una espada de doble filo, que penetra profundamente en nuestra alma y nuestra vida. La palabra de Dios ciertamente nos reprende en su justicia con amor, nos consuela porque es nuestro escudo, es sencilla pero hace al hombre sabio, nos instruye y nos enseña perfectamente el camino que debemos seguir para toda obra en el Señor. En Santiago 1:22 la palabra de Dios nos reprende de que no solo debemos escucharla, sino también ponerla en la práctica en nuestro día a día. Sino solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues hagamos de la Biblia nuestro libro de instrucciones. Dios le bendiga. Hola, pues para mí la Biblia es la forma que tengo más fácil de conversar con Dios. Y como en todas las conversaciones, pues a veces no me dicen lo que quiero escuchar, pero está muy bien saber que es a donde acudo cuando necesito consejo, cuando necesito consuelo, cuando necesito saber que en el futuro, a pesar de que todo está ahora patas arriba, todo va a estar bien. Y a veces pues me reprende porque como siempre pasa en las conversaciones con tus padres, pues te dicen cosas que estás haciendo mal y a las que deberías prestar atención para que todo mejore. Y en definitiva, eso es para mí. La Biblia es el sitio al que acudo cuando quiero conversar con mi padre. Y por supuesto, he de reconocer que debería hacerlo mucho más seguido, pero me voy a esforzar. En eso estamos. Buenos días, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. En esta mañana me toca responder la siguiente pregunta: ¿por qué es importante la Biblia para mí? Como bien sabemos, la Biblia es uno de los libros más antiguos de la historia de la humanidad. Es uno de los libros que ha cambiado muchas vidas para bien. Algunos las usan para el mal, otros para el bien. La Biblia o la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Es como el manual de vida para el hombre en la tierra. En mi caso, mis hermanos, cada vez que leo la Biblia, siento que Dios me redarguye de pecado a través de ella. Siento que Dios me habla. En momentos de dificultad, de situaciones, leo la Biblia y siento que Dios quita mis cargas. Cada vez que leo la Biblia siento que Dios guía mis pasos. Cada vez que leo la Biblia en momentos de tristeza, siento que Dios me da gozo, me llena de su gozo. Cada vez que leo la Biblia, mis hermanos, siento que Dios me da sabiduría a la hora de actuar o de hablar. Cada vez que leo la Biblia, mis hermanos, cuando me siento triste, cuando me siento con problemas o con luchas o situaciones, siento paz. Siento que Dios me llena de su paz cada vez que leo la Biblia. En general, cada vez que leo la Biblia, siento que Dios me trae hacia Él. Así que les invito a seguir leyendo la Biblia
Como dice aquí en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Continuando con lo que resta del Salmo 19, recordemos lo que el maquinista le dijo a la persona que fue a preguntarle qué era lo que pasaba con el tren, por qué iba tan rápido y parecía que iba a descarrilar. Su respuesta fue que estaba haciendo todo lo que podía para ponerles a salvo. Su respuesta tiene mucha relación con nuestra actitud ante la vida en muchas ocasiones. A veces no pensamos en las consecuencias de nuestra conducta o simplemente, de forma deliberada, nos exponemos a situaciones que no nos convienen. Dios nos da libre albedrío, así podemos tomar decisiones, y cuando tomamos aquellas que son inadecuadas, ¿qué esperamos que Dios haga por nosotros? A veces, más que guiarnos hacia la solución más idónea, simplemente deja que aprendamos de las consecuencias. Aunque esto puede parecer poca ayuda, detrás de ella se encuentra la compañía de Dios y su poder para restaurar en nosotros todo aquello que esté roto. Cuando pensamos que Dios no responde a nuestras súplicas, porque sí, lo pensamos en ciertas ocasiones, sobre todo de desesperación y o dolor, Dios no deja de estar a nuestro lado como un apoyo emocional, como la figura de mayor confianza que deberíamos de tener y que realmente es. Pensemos por un instante en lo fácil que es llegar a una circunstancia en la que se toman malas decisiones, cuán fácil es encontrarnos en problemas. Si somos conscientes de esto y de la mala decisión, seguramente el descontento con nosotros mismos sea elevado. En ese momento de desilusión por los fallos, Dios es el único que está contigo en los momentos de soledad y quietud para proporcionarte alivio y confianza. Si en un simple instante podemos desbordarnos por nuestras malas decisiones, que de cierta forma podemos controlar, ¿cómo nos encontraremos ante aquellas adversidades incontrolables? Necesitamos de Dios día tras día, incluso para las pequeñas cosas, para aquellas que hacemos sin problema, para sentirnos satisfechos con nuestra vida, pues es la única fuente que le da un significado real. Como seres humanos, atendemos mucho a la frase «vida solo hay una» y la interpretamos como vivir todo momento con intensidad, hacer de todo. Y sí, es así. El problema es que en ciertos momentos no vemos más allá de esta vida, porque lo que nos interesa es el disfrute y satisfacción instantáneo, para crear buenos recuerdos de los que alimentarnos posteriormente. Tener a Dios en nuestra vida debe bastar para sentirnos gratificados, teniendo en cuenta que los problemas son una realidad y que nadie está exento de ellos. Ojalá todos tengamos el deseo que cita David: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. No simplemente un deseo, sino una realidad. Si aún no existe lo segundo, el hecho de que exista un deseo por saber de Dios tras haber escuchado de Él de alguna forma es el mejor indicio de la posibilidad de vivir sabiendo que tendrás a alguien siempre a tu lado. Necesitamos de Dios como todas aquellas personas que van en un tren y necesitan del maquinista. Necesitamos de su guía en nuestra vida, no solo para los momentos negativos, sino también para que ésta esté llena de un gozo real. ¿Qué es la Biblia? Desde muy pequeña me enseñaron que la Biblia es un libro sagrado de escrituras inspiradas por Dios, que es un manual de instrucciones. Cuando era niña este término poco lo entendía, pero a lo largo de mi vida he aprendido que en ese manual de instrucciones puedo encontrar mi fortaleza, mi confianza. Es mi espada y es mi escudo. Es mi consuelo en la tribulación y con ello es mi esperanza. Es la llave que conecta directamente con Dios por medio de la oración. Pero sobre todo para mí, la Biblia es mi roca fuerte porque es mi refugio. La Biblia, manual de instrucciones inspirada por Dios,
para enseñarnos cómo manifestarnos, cómo comportarnos bajo nuestra conducta y moral según su palabra, para guiarnos en nuestro día a día, para tener una mejor vida y poder alcanzar la vida eterna. Es la mejor guía de práctica para vivir y convivir en amor y en armonía, y para aprender a sentir y sobre todo a alcanzar esa paz y ese gozo que todos buscamos en estos momentos. El mejor libro maravilloso, la mejor guía, y sobre todo porque está inspirada por Dios, según su palabra, es la mejor manera de vivir y sentirnos cada día más cerquita de Él, y sobre todo en estos momentos también, en la lucha y en las guerras, en las dificultades, en las angustias, nos llena de paz y alimenta nuestra alma. Para nosotros los cristianos, la Biblia es nuestra guía y nuestra base para tener la certeza de que Dios existe. En ella se nos habla de la creación, los pactos, la reconciliación, la salvación y la victoria de nuestro Padre mediante nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no solamente redimió nuestros pecados, como dice Pablo en Colosenses 2, versículos 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo nos dejó también al Consolador, el Espíritu Santo, el que nos permite, mediante su discernimiento, entender la palabra que nos da nuestro Padre mediante la Biblia. En las epístolas se nos muestra a los cristianos la forma de cómo llevar a cabo en nuestra vida diaria los conocimientos adquiridos mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Apocalipsis se nos muestra el futuro, la victoria que tiene el Rey de Reyes ante sus enemigos. Y nosotros podemos ser partícipes de ellas mediante la predicación del Evangelio. Yo creo que esto es un hermoso regalo que nos dejó nuestro Padre. Somos unos privilegiados. Para mí, eso es la Biblia. Dios te bendiga. Buenos días a todos. Nuestro hermano Eduardo terminaba su reflexión el domingo pasado con la palabra continuará. Y este domingo continuamos precisamente con esa reflexión en el Salmo 19 acerca de la revelación de Dios. Dios, nuestro Dios, no es un Dios lejano, no es un Dios oscuro que esconde su presencia de nosotros y que se mantiene alejado y que solamente interactúa con los seres humanos para jugar con sus vidas como en la mitología griega. No, todo lo contrario, pues Dios siempre se ha comunicado con el hombre, se le ha dado a conocer y se ha relacionado con él. Dios se revela a nosotros porque Él se goza en que le conozcamos, en que podamos entenderle y en que sepamos cuál es su voluntad para nosotros. La semana pasada vimos en el primer libro o tomo del Salmo 19 cómo Dios se nos revela de forma natural por medio de la creación, de tal forma que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que la creación nos habla de Dios, de su gloria, y nos enseña que Él existe, que Él es real. La perfección, la belleza y la armonía del universo no son fruto del caos y de la casualidad, sino la obra de un arquitecto divino, de un diseñador todopoderoso que lo hizo todo bien y bueno. Aquel que contempla el universo desprovisto de prejuicios y reflexiona sobre su inmensidad, solo puede ver en él a Dios dándose a conocer por medio de la obra de sus manos. En este segundo libro del Salmo 19, David nos declara la revelación especial de Dios por medio de su palabra, la Biblia. Los términos ley, testimonio, mandamientos, precepto, juicios de Jehová son diversas formas con diferentes matices que David utiliza para referirse a la palabra que es de Dios y tiene su origen en Él, por medio de la cual Él se comunica con nosotros, nos habla, se nos da a conocer, revelándonos su naturaleza y esencia, su carácter, su obra, el camino de la salvación, su voluntad para nosotros, la manera de agradarle y honrarle, etcétera, etcétera. Dios se acerca a nosotros y tanto es así que Él vino personalmente a este mundo para revelársenos, para morar entre nosotros, para hablarnos cara a cara
y lo hizo por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. El autor a los Hebreos nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo, la misma palabra de Dios encarnada, por lo que Él es, al mismo tiempo, el mensajero y el mensaje de Dios, en nombre de quien venía y de quien hablaba. Veamos ahora algunas de las maravillosas cualidades de la palabra de Dios manifestadas en este Salmo 19. En primer lugar, el versículo 7 nos dice que la palabra de Dios es perfecta, es decir, posee el mayor grado de bondad y de excelencia en sí misma, porque no es obra de los hombres, sino de Dios, pues sus escritores fueron inspirados por su Espíritu Santo y escribieron lo que Él les reveló y les mandó. Según Timoteo 3:16 así lo afirma: toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es perfecta porque emana y viene de un Dios perfecto, y por ello no promulga nada equivocado que incita al error a quien la recibe, pues en ella no hay imperfecciones. El versículo 7 también nos dice que la palabra de Dios es fiel, y esta característica nos indica que es digna de confianza, que es segura, y lo es porque su hacedor, Dios, también es fiel. Por lo tanto, si confiamos en la Biblia, ella corresponderá a nuestra confianza fielmente, como no puede ser de otra manera. El versículo 8 nos dice, en tercer lugar, que la palabra de Dios es recta, no es tortuosa, pues toda ella apunta en la misma dirección e indica el mismo camino, un camino de rectitud e integridad, que es el camino de un Dios recto, santo, en el cual no hay engaño. Deuteronomio 32:4 dice lo siguiente: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna inequidad en Él, es justo y recto. El que obedece los mandamientos de Dios no será conducido por el mal camino, sino que su obediencia le colmará de bendiciones. El versículo 8 nos dice en cuarto lugar que la palabra de Dios es pura. Lo que Dios revela y manda está revestido de pureza, pues Él es puro, Él es santo. Por eso su palabra también es pura, también es santa, sin mancha, sin contaminación ni impurezas de ningún tipo. El Salmo 119, versículo 140 dice: sumamente pura es tu palabra. La palabra de Dios no enseña nada maligno, sino solo cosas santas. El versículo 9 nos dice en quinto lugar que la palabra de Dios es verdad. Todo lo que Dios nos ha querido revelar en su palabra es verdad. El Salmo 119 también nos dice: todos tus mandamientos son verdad, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Dios no es un Dios de mentira, Él es un Dios veraz, con mayúsculas. De ahí que en su palabra no haya lugar para el engaño. En el versículo 9 nos dice en sexto lugar que la palabra de Dios es justa. Claro, si Dios es justo, que lo es, y nada de lo que revela, decide o permite es injusto, aunque a nosotros a veces nos lo pueda parecer, su palabra también es justa. Por ello no hay injusticia en ella, sino lealtad y ecuanimidad, y nadie que la crea se podrá sentir jamás traicionado por ella. En séptimo y último lugar, el versículo 10 nos dice que la palabra de Dios es deseable y dulce. Para aquellos que de verdad creemos en Dios y creemos en su palabra, esta nos resulta deseable, nos resulta atrayente, nos resulta apetitosa. Por eso el verdadero creyente se deleita en la lectura y en el estudio de la Biblia, porque creerla, amarla, poseerla, gustarla, es algo espiritualmente bueno y beneficioso, más que cualquier otro tipo de posesión, porque es la propiedad más preciada que uno puede tener, más que el oro, más que las joyas preciosas, más que cualquier cosa material que podamos tener. La palabra de Dios es el verdadero y nutritivo alimento espiritual del que es necesario que todos nos alimentemos si queremos estar fuertes y saludables espiritualmente hablando. David en este salmo también nos declara cómo la palabra de Dios nos colma de bendiciones, nos colma de beneficios a todos los que creemos en ella e intentamos obedecerla. Creer en la Biblia significa creer en Dios,
Y algo muy importante, creer a Dios, aceptar que todo lo que en ella aparece es su revelación, que es verdad y que todo lo que ella proclama se va a cumplir. Y entre los muchos beneficios que las Escrituras traen a nuestra vida, quisiera destacar algunos que aparecen también en este Salmo 19. En primer lugar, el versículo 7 nos dice que la palabra de Dios convierte el alma. La Biblia de las Américas traduce restaura el alma y la Nueva Versión Internacional que infunde nuevo aliento, entendiendo la palabra aliento como alma o como vida. Todo esto es cierto. La palabra de Dios convierte y restaura el alma atormentada por el pecado, infundiéndole un nuevo aliento de vida espiritual. Cuando el hombre pecador cree en ella, la Biblia produce un cambio en su corazón, haciendo que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios, depositando su fe en Él y en su Hijo Jesucristo, por lo cual muere al pecado y nace a una nueva vida, al producirse en él un nuevo nacimiento espiritual, recibiendo entonces el perdón de sus pecados y la vida eterna en la presencia de Dios. Y es que tal y como nos dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En segundo lugar, el versículo 7 también nos dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la Biblia nos enseña a temer, a respetar y a reverenciar a Dios, no a tenerle miedo, sino a reverenciarle y respetarle. Su palabra provee sabiduría al sencillo, que no al necio, sino al que tiene un corazón contrito y humillado delante de Dios, y reconoce su extravío espiritual ante Él, al que antes rechazaba, pero que ahora ama. El hombre pecador es soberbio, mientras que el que cree en Cristo se humilla ante Dios, y por ello recibe el beneficio expresado en 2 Timoteo 3:15, que dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios también nos otorga una sabiduría de vida, una sabiduría que viene de lo alto y que nos ayuda a vivir cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. Una sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, como dice Santiago 3:17. La tercera bendición que la palabra de Dios nos da y que destaca este salmo en el versículo 8 es que alegra el corazón. Son muchos los textos de la Biblia en los que aparece el término bienaventurado, dichoso, feliz, refiriéndose a aquel que cree en Dios, a aquel que cree en su palabra y que confía en sus promesas, como por ejemplo el Salmo 1, versículos 1 al 3. La palabra de Dios da gozo, da felicidad y da alegría al que la cree, al que la acepta, al que la ama y al que la obedece, pero no una alegría cualquiera, sino una que nada, ni nadie, ninguna circunstancia de la vida puede disipar. Y es que no hay mayor gozo que el de la salvación en Cristo Jesús. Y ese gozo no lo tendríamos sin la palabra de Dios. En cuarto lugar, el versículo 8 nos dice que la palabra de Dios alumbra los ojos, pero no los ojos del cuerpo, sino los ojos del alma, porque la palabra de Dios provee luz espiritual a aquellos que estando en tinieblas de pecado y queriendo dejar ese estado, creen en ella, por lo cual podrán exclamar, como también lo hace el salmista y como hacemos nosotros: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En quinto lugar, el versículo 11 también nos dice que la palabra de Dios nos amonesta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos advierte a aquellos que la rechazan del peligro que corren con el fin de que se vuelvan de sus malos caminos. Pero también amonesta al creyente cuando éste se desvía de la voluntad de Dios. La palabra nos redarguye y nos reprende para que volvamos al camino correcto, al buen camino. La amonestación de Dios siempre es para restaurar, nunca para quebrantar o para condenar. Y por ello siempre trae bendición para el que la acepta. Aparte de todo lo que ya hemos apuntado,
Este versículo 11 nos dice también que en guardar la palabra de Dios hay grande galardón. Y es que obedecerla trae consigo bendiciones de todo tipo, sobre todo de índole espiritual. Aunque la mayor bendición, creo yo, que cualquier creyente pueda anhelar y puede disfrutar es la satisfacción de glorificar y honrar a Dios con una vida fundamentada en su palabra, en amarla y en obedecerla. Termino ya. Te exhorto, querido amigo, querida amiga, a que creas y ames la palabra de Dios, porque sé, y lo sé por propia experiencia, que no te arrepentirás jamás. Pues así podrás conocer a Dios, así podrás conocer a Cristo y podrás relacionarte personalmente con Él. Dios anhela, Dios desea que así lo hagas. ¿Por qué? Porque Él te ama y para ello envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que muriese por ti, para que muriese por mí y por todos nosotros. Pues que Dios te bendiga. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero, Jesús, es estar muy cerca de ti, pues conoces mi andar. Llévame hasta el final. Quiero servirte, alabarte, ensalzarte, mi Dios, con todo mi ser y por siempre, Señor, proclamar tu verdad. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Por tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero, Jesús, es estar muy cerca de ti, pues conoces mi andar. Llévame hasta el final. Quiero servirte, alabarte, ensalzarte, mi Dios, con todo mi ser y por siempre, Señor, proclamar tu verdad y por siempre, Señor, proclamar
Después de todo lo que hemos estado meditando en estas 2 semanas acerca del Salmo 19 y la importancia de la revelación de Dios, no debiera de extrañarnos que el salmo más denso de toda la Escritura es el Salmo 119. Está dedicado a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. La palabra de Dios como guía, como referente, como manual. Hemos visto muchas ilustraciones, muchos ejemplos que nos revelan la importancia que la Biblia tiene para el creyente, para el pueblo de Dios. En ese Salmo 119, el salmista habla de la palabra de Dios en estos términos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno es cuando todo alrededor está lleno de tinieblas, de oscuridad, tener esa luz de referente que nos muestra el camino a transitar. Tener ese sol, esa lumbrera que hace reflejar con claridad todas las cosas, nos revela lo bueno, lo malo, los peligros, las luchas. Y qué bueno es cuando podemos hacerle caso a la dirección de Dios para nuestra vida, porque entonces sí llegaremos a la meta. Dios dice por medio del profeta que los pensamientos de Dios para ti y para mí son pensamientos de paz, de bienestar, para darnos un futuro y una esperanza. Y esos pensamientos de paz y de bienestar están en la Biblia. Por eso quiero terminar esta mañana invitándote a leer la Biblia, a escuchar los pensamientos que Dios tiene para ti, a entender las indicaciones que Dios da para tu camino y a obedecerlo. No solo es leerla, no es solo conocerla, sino es ponerla por práctica en nuestra vida. Voy a terminar con una oración. Voy a invitarte a que ores en esta mañana para que podamos pedirle a Dios que nos dé la gracia y la sabiduría para poder poner por práctica su ley, que es perfecta en cada uno de nuestros caminos. Vamos a orar. Sí, Señor, queremos en esta mañana darte muchas gracias por ese gran privilegio que tenemos de poder escucharte por medio de la creación, esos cielos que cuentan la gloria de Dios, pero poderte escuchar por medio de tu revelación, esas palabras tuyas que nos guían a toda la verdad, esas palabras tuyas que nos llevan a la libertad, esas palabras tuyas que nos acercan a Dios, porque solamente en ti está la verdad absoluta. Por eso, Padre Celestial, danos un vivo celo por tu palabra, danos una viva pasión por escucharte, ayúdanos a meditarla, ayúdanos a ponerla en práctica en medio de estos tiempos, porque entonces, solo entonces, se disiparán todas las tinieblas y encontraremos el camino. Señor, que a ti sea la gloria, y derrama sobre cada uno de nosotros de tu bendición. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que el Señor os bendiga mucho en este tiempo.